Un nuevo capítulo de Dínamo. La coyuntura energética está marcado por la guerra de Medio Oriente, que llevó los precios del petróleo arriba de $100. Hemos vivido 20 años poniéndole el pie encima a los precios cada vez que pasaba algo. Primera vez en muchísimo tiempo teníamos los precios que reflejaban las paridades internacionales. El cambio en los precios relativos es abismal y con mucha menos confrontación de la sociedad de lo que a lo mejor no hubiera imaginado. El central está comprando dólares. Me parece que la señal al carry está y con tasas negativas el carry se sostiene. Pecado mortal, aumentar las retenciones. De loco sería volver a tirarnos un tiro en el pie. Me parece que hay que tratar de mantenerlas estables cuando va para arriba, cuando va para abajo. Esta guerra, que tenemos que construir mercado de un lugar que es remoto en el mundo, es ideal. Ya está el mundo acostumbrado a recibir crudo de Argentina. Recuerdo haber ido a programas de televisión donde de golpe te decían, che, los combustibles subieron 4%, y vos decís, pero la inflación en el mes subió 6%. Acá dejó de ser la noticia. Y con las tarifas te pasó un poco lo mismo. Toda esta expansión de Vaca Muerta significa estructuralmente un costo de la energía eléctrica más bajo. El gobierno está bien, va ordenando todo el mercado eléctrico, el mercado de gas. ¿Cuánto le va a trasladar a la industria de ese costo de gas? Este invierno el Estado va a tener que afrontar a ese sobrecosto. Lo que no tenemos que hacer es volver a cometer errores que cometimos en el pasado. Estás proponiendo un cambio, yo digo, en la estructura económica, política y social de la Argentina, con ganadores y con perdedores. Buenas tardes a todos, estamos arrancando un nuevo capítulo de Dínamo, esta vez en un escenario distinto. Estamos inaugurando un estudio de streaming nuevo de Econojournal. La idea es empezar a hacer algún contenido adicional en materia de streaming o productos que cubran tanto la coyuntura como cuestiones estructurales del sector energético, por qué no del minero. Así que no me voy a extender demasiado. Tenemos una mesa que es de lujo, está Marina del Polleto, está Gustavo Lopetegui, está Juan José Aranguren, está Nicolás Gadano. Son habitués o integrantes habitués de Dínamo, y la verdad que es un placer poder charlar con ellos sobre distintos temas de coyuntura. Sabemos que la coyuntura energética está marcado por la guerra de Medio Oriente, que llevó los precios del petróleo arriba de $100. Hay una situación geopolítica recontra inestable, con un acuerdo que no se da entre Estados Unidos, entre Irán, entre Israel. Eso está, si se quiere, cambiando el funcionamiento, los patrones de funcionamiento del mercado energético global, no solamente en materia de precios, sino también en cuestiones de acceso, de suministro, de cuestiones de abastecimiento físico, tanto de petróleo, de derivados, de gasoil. De alguna manera la Argentina tiene un problema, no tiene un problema, tiene un desafío de gestionar un escenario internacional que puede ser muy virtuoso en algún punto, porque puede traccionar o acelerar el desarrollo de Vaca Muerta, porque los precios del crudo son más altos y hoy la Argentina ya exporta petróleo, pero al mismo tiempo, en términos macroeconómicos, tenés el desafío de hasta dónde los precios en surtidores podés gestionarlos con un precio arriba de $100, hasta dónde podés definir tarifas de electricidad de invierno, que de alguna manera van a tener costos bastante más altos que los del invierno pasado. Hay que ver si el gobierno se anima o no a hacer ese pass-through, ese pasado de los costos a la tarifa. En materia de gas natural va a haber que importar cargamento de GNL a precios que son más altos, no tan altos como cuando Rusia invadió Ucrania, pero sí más altos que los del año pasado. Son todos desafíos que, si uno lo quiere ver desde el vaso medio lleno, son tensiones de crecimiento en una agenda que está recontra lanzada para que Argentina pueda seguir produciendo más petróleo y gas. Si uno lo quiere ver desde la agenda bien cortita, bien de corto plazo, hay que tomar decisiones. Al mismo tiempo el gobierno está avanzando con privatizaciones como Transener. O sea, es un escenario movido de toma de definiciones. Así que, sin más, voy a abrir la mesa. Gustavo, siempre que te tengo acá a la derecha, de alguna manera te pido como un puntapié inicial de qué estás viendo el trazo grueso del escenario. Podés entrar por donde quieras. O sea, escenario internacional del petróleo, escenario de gas, privatizaciones, por donde vos elijas. Mira, para arrancar y un poco encadenado con lo que vos dijiste y poner de vuelta perspectiva de lo que estamos viviendo, yo valoro muchísimo, o sea, dentro de las cosas que hacen falta para que la energía despegue como está despegando, son los precios y las tarifas. Hemos vivido 20 años poniéndole el pie encima a los precios cada vez que pasaba algo, ya sea un aumento del precio internacional, devaluación en Argentina, con insumos ligados al dólar, y eso nos costó carísimo. Nos costó el desabastecimiento de gas, y nos costó un montón de plata en subsidios. Yo valoro muchísimo la corrección de precios relativos que está ejecutando este gobierno, tanto en los combustibles como en la electricidad y el gas. ¿Por qué lo decís por el tema de precio combustible? O sea, en marzo tuviste un aumento de 15, Vamos a poner en 20%. perspectiva. O sea, por primera vez en muchísimo tiempo teníamos los primeros 2 años de este gobierno, que reflejaban las
paridades internacionales, exportación o importación, depende de lo que hubiera. Eso no ocurrió durante el kirchnerismo, durante 15 años. Eso le costó 50 billones de dólares de pérdida de ingreso a la industria, que eran 50 billones que se podrían haber invertido en Vaca Muerta antes, porque la tecnología de Vaca Muerta ya estaba disponible. Ahora, si vos tenías pisado los precios, quitabas cash flow a las empresas y además quitabas confiabilidad de por qué voy a invertir acá. Ahora tuvimos un evento y en un mes los combustibles subieron 25%. Entonces, en lugar de mirar que todavía falta un poco para reflejar el precio internacional, que no sabemos dónde se va a quedar, pero si vemos la foto de hoy, todavía falta, pero nunca se había corregido 25% en un mes, Marina me puede corregir, y no le tembló la mano a nadie. Y enhorabuena, tampoco se armó mucho lío en los diarios, en la prensa, ni en ningún lado, cuando esto generaba antes un conflicto. Y segundo, se han ido corrigiendo las tarifas eléctricas y de gas a lo largo de estos 2 años y en enero de este año se hizo la puntada final de un nuevo régimen que es gradual, pero nosotros habíamos pasado de cubrir el 30% de la electricidad, en el gas es parecido, al 70% que se cubre hoy, falta el otro 30% que está focalizado en lo residencial y hay un plan que probablemente ese 30% lo va a bajar a 20% en un año y ya cada vez vamos acercándonos más. Y lo que vos dijiste, lo que enfrentamos hoy, de nuevo poner las cosas en perspectiva. El año pasado importamos 500 millones de dólares del LNG. Por los precios, un tercio de eso era un precio similar al precio boca de pozo mercado interno, 2/3 alguien lo tiene que cubrir, que es lo que vos estabas preguntando, ¿quién lo va a cubrir? Bueno, sí. Yo lo que digo es, el costo de generar energía eléctrica en Argentina total son 9.000 millones de dólares al año. Por lo cual, esa parte no es menor, es el último año que vamos a tener que importar esa cantidad, porque cuando se terminan las obras de TGS, este es el último invierno que vamos a tener que traer eso, lo que no significa que no vayamos a traer nada, pero no esos órdenes de magnitud. Es una parte chiquita. Es decir, 500 millones de dólares, por más que sean 1.000 millones de dólares este año, con los precios Exacto. de 20, 25 dólares por millón de TBU, te representan un menos 10% del menos costo del total. 10 porque restale el precio de mercado interno, ¿no? Ahora, déjame preguntarle a Juanjo, ahí vos decías, ok, es verdad, el gobierno se animó, porque en realidad no es que se animó, porque los precios de combustibles son libres, el gobierno no tiene por qué intervenir, pero ponele que hay un montón de antecedentes donde el gobierno intervino en los últimos 25 años. Un montón no, siempre. Ok, listo, intervino. Ahora es verdad que el gobierno dijo tipo de cambio planchado, es decir, sin movimiento del dólar, el precio de combustible aumentó un 20-25% en función de cada marca, YPF un poco menos, Raíz se interfiguró un poco más porque están no integradas. ¿Alcanza, Juanjo, estás en una posición de confort de gestión de mercado o en la llegada de la cosecha gruesa que te va a aumentar mucho la demanda de gasoil? Esta semana salió Camesa a importar 150.000 metros cúbicos o a comprar 150.000 metros cúbicos de gasoil. ¿Te preocupa alguna cuestión de abastecimiento porque todavía no estás en paridad de importación de gasoil, digamos? Bueno, primero tenemos que preguntarnos cuál es el precio del crudo. ¿Cuál es el precio del crudo hoy? Y ¿el precio del crudo hoy? Sí, te pregunto. 93. Y si yo miro el crudo de exportación, que de hecho es un tema que quería hablar, estás exportando petróleo medianito a Brent más 7 o más 8. ¿Cuánto es ese precio? Decime un número. Y si yo estoy exportando y miro la referencia de, no sé, de ayer 101 y en función Muy de... bien. No es así. La referencia no es 101. Ese es un precio de contrato futuro. Sí. Es el precio a junio. Sí. Ayer el Brent, dated Brent, Sí. en el mundo físico se comercializó a $137 el barril. Ok. En Asia, el Oman, el Dubái a 140, 150. Este es un problema que tenemos y por eso es bueno Es decir, el medianito es 135 más 7, más eso 135 más 7. Habrá que ver cómo se termina reflejando en el precio, pero una cosa son los barriles físicos, que son los que los refinadores compran hoy, mañana, y otra es lo que los especuladores piensan que va a estar el precio del crudo en el mes de junio. Normalmente el mundo no físico supera en 10, 20 veces el físico. Entonces, cuando estamos hablando de qué está pasando en Argentina con el precio del crudo, los exportadores no dejan de exportar a 100, dejan de exportar a 135 en este momento. Y cuando hablas de cuánto voy a importar, los refinadores que hicieron gasoil con un crudo que está a 135 van a pricear ese gasoil a 135, por lo tanto nos va a costar más. O sea, normalmente en una época donde no hay conflicto, la diferencia entre lo que es el dated Brent y el Brent del primer mes, que hoy es junio, es $1. Okay. Hoy está entre 35 y 50 porque el futuro responde a anuncios
el físico responde a realidades. La realidad es que todavía hay un conflicto. Hasta que ese conflicto no termine y que no pasen los barcos por Hormuz, no va a haber barcos para cargar el crudo, no va a haber crudo porque hay yacimientos que han sido bombardeados, entonces las refinerías van a estar peleando por ese crudo a un valor muy superior. Por eso hay que primero plantear cuánto es la diferencia que tenemos con la realidad del mercado, que es muy superior a la que se está informando. Ahora, si cuán confortable o cuán crítica es la situación de Argentina, ayer preguntaba en un refinador y me decía que contra el import parity de gasoil, que está preciado a este precio, estos precios que vos estás describiendo, todavía te falta un 40%, digamos. Es obvio. Es decir, Hoy los precios en Argentina están alrededor de un crudo de 90, 91, 92 dólares. Por eso hablaron hace poco, cuando YPF anunció que iba a congelar durante 45 días, hablaron de una especie de acuerdo muy parecido a algo que ocurrió por 16 meses entre 1 de enero del 2003 y 30 de abril del 2004. Un acuerdo que lo llamamos 28.5. Con una diferencia, el Estado participó, firmó el acuerdo, porque si no los privados no íbamos a participar, porque en algún momento te pueden acusar de que infringís la 25.156, defensa de la competencia. Cuando el precio sube, todos estamos de acuerdo en que lo bajen, pero cuando el precio baja, todos no vamos a estar de acuerdo en que lo mantengan en ese nivel. ¿por qué? Porque explicarle por ahí al que no entiende tanto por qué esa situación. Porque vos tenés La ley de defensa de la competencia te dice que toda conducta o acto que restrinja, retrase o vaya en contra de las leyes del mercado o haga abuso de posición dominante y que no vaya en beneficio del interés público es condenable. Cuando hoy el precio sube y los refinadores y productores se ponen de acuerdo en que suba menos porque hacemos las transacciones haciendo una cuenta de crédito para pagar en el futuro, todos vamos a estar contentos. El interés público va a estar protegido. Cuando después el precio empiece a bajar y nosotros sigamos manteniendo precios de un crudo a 135, ahí va a haber gente que va a estar protestando porque se pusieron de acuerdo en connivencia para que el precio no refleje la realidad del mercado. Y por lo tanto, siempre es bueno, por eso me parece que es un error que sea un acuerdo entre partes sin la intervención del Estado Nacional, que de alguna manera garantiza que el interés público está preservado en la ida y en la vuelta. Este acuerdo por 45 días que va a depender de la voluntad de las partes. De acuerdo, quiero recordar que en esa época nunca bajó de 28.5 y se acabó con la Baña. Lo dijo, terminen con esto, y las partes partieron la diferencia. O sea, lo que no se había pagado se disminuyó a la mitad. Los refinadores pagamos el 50% de lo que teníamos como deuda en ese momento. Es decir, porque hoy el productor le está vendiendo el refinador a un precio que no es el de paridad de exportación, sino que es menor, que es lo que el refinador puede pagar en función del precio del surtidor. Acordate la estructura del mercado argentino, ¿no? Tenemos una única empresa hoy que es integrada totalmente, Pan American Energy, con su refinación en Axio. Uno que es YPF, que le falta 3, 4, 5% este año, va a terminar siendo integrada totalmente porque necesita crudo para su refinería en Luján de Cuyo. Y después dos más, Raízen y Trafigura, que juntas son el 20% del mercado, 17 más 3, 20% aproximadamente, que tienen que comprar todo el crudo. Por lo tanto, y productores que la alternativa de ellos hoy, ¿cuál es la mejor de un productor? Exportar a lo pago. Porque ¿para qué voy a estar vendiéndole a alguien que hoy me va a pagar 30, 40 dólares menos? Entonces el equilibrio entre esos tres tipos de actores es muy difícil. Nadie quiere ser el que asuma el costo de mantener los precios en el mercado argentino bajo equilibrio. Totalmente. Un matiz, que vos dijiste falta 40%. Falta 40% según esas cuentas en el precio del barril. El precio de los combustibles, el barril pesa 40%, porque tenés todos los impuestos y tenés el margen de refino. Este aumento del 25% en surtidor reflejó un aumento del barril en pesos del 60%. O sea, entiendo que falta, pero digo, mirando nuestra historia, nunca habíamos hecho una corrección de este tenor. Es que eso es lo interesante, o sea, es verdad que nunca se había hecho con tipo de cambio planchado un aumento del 20-25%, por lo menos no sé, yo como prestamo no recuerdo. 20-25 surtidor, 60 del barril. No, voy a desmentirlo con conocimiento de causa. 2002 no fue el caso. 2002. En 2002 el precio de la nafta en total aumentó 240% y el del gasoil 190, 200%, y hubo un mes... Pero porque corregiste más por devaluación. Más por devaluación. No. Ya la devaluación se produjo
en enero del 2002, punto, y esto ocurrió durante el año, ocurrió totalmente durante el año, y el crudo había empezado a aumentar de un valor que estaba en $12, había llegado a 18 y 19 dólares. Pero lo que quiero decir es que se aplicó en el mercado algo parecido y llevó a un acuerdo similar al que ahora se anunció, aunque en forma... Está muy bueno y limitada. está bueno el ejercicio. A veces cuando hacemos Dynamo es para esto, justamente, para que alguien diga algo y alguien diga, che, esto no es así, porque hay que recuperar los antecedentes, saber cómo se corrigió. Yo lo que digo, Gustavo, y pregunto acá también a la mesa es una situación compleja de manejar, no solamente porque lo mirás contra el precio del crudo, sino también cuando lo mirás contra la prima. O sea, ¿cuánto cuesta importar gasoil cuando estás importando a heating oil, más por ahí más 30, más 40, cuando la media, ¿cuánto es, Juanjo, de cuando importás gasoil? ¿Es heating oil más 5? Depende, 6, 7 dólares, 7 centavos, 7 centavos por perdón, galón. centavos por galón. Y ahora es 30, 40 Bueno, pero esa. porque la realidad refleja lo que no reflejan los papeles. O sea, por eso, cuando hablas de 45 días, todavía no sabemos. Cuando pasamos, ahora estamos en una tregua de 2 semanas. Un día dice una cosa Trump, el otro día dice otra cosa, o sea, hasta que esto no termine no vamos a saber cómo se va a acomodar el mercado. Y cuando el mercado se acomode, lo va a hacer una vez que sepa qué va a pasar con muchas plantas y muchos yacimientos que hoy están cerrados. A ver cómo se restablece la oferta en el mercado global. Totalmente. Marina, en este primer pantallazo de esta conversación hay algo que a mí me parece súper interesante, que es toda esta discusión energética se da con un tipo de cambio recontra estable, digamos, o sea, recontra planchado. Sí, que es un vector para discutir cuestiones de energía muy importante, pues si esa variable se te mueve, te altera todo. ¿Qué ves con relación a esa variable? O sea, si tenés una ventana de 3-4 meses más para que esto se reacomode, o cómo podés jugar, porque si a todo este desbarajuste global, que Argentina es tomador de lo que pasa en el mundo, lo que pasa es que es una macro recontra endeble por los problemas que tenemos sistémicos. Se te empieza a complicar la situación cambiaria, o le metes ese componente adicional, ahí podés tener una situación todavía más compleja. ¿Qué lees de todo esto? Sí, a ver, lo primero que diría es el shock de precios internacionales te mejora, y no poco, la balanza comercial. O sea, hay una visualización de más dólares. Y estás entrando en la estacionalidad alta en la salida de la cosecha, y como contracara de las tasas de interés medidas en dólares, lo que estás viendo es un aumento en el endeudamiento en dólares de compañías a través de ONs y a través del sistema financiero. Con lo cual estás en la zona, en la etapa donde el central está comprando dólares. O sea, a diferencia del año pasado, donde el central no compró dólares, desde principio de año viene sistemáticamente comprando dólares y en los últimos días viene comprando muchos dólares. Es cierto que no suben las reservas a la misma velocidad, en parte porque estás pagando deuda, todavía no accediste al crédito, en parte porque parte de los dólares que estás comprando son los del crédito doméstico, o sea, dentro de Argentina, con lo cual parte de los dólares que compras son los dólares de los encajes, o sea, haces crédito, que son, digamos, que caen encajes, pero mientras visualices al central comprando dólares, lo que estás viendo es que también te está bajando la tasa. O sea, el Banco Central está comprando dólares y de alguna forma permitiendo que las tasas bajen. Hoy la tasa de interés, la overnight, está en la zona del 20 y a diferencia de la previa a la elección o de los primeros 2 meses del año, está quieta en 20, es como el electrocardiograma de un muerto, ¿viste? O sea, está... y lo que estás viendo en simultáneo es que están cayendo las tasas de plazo fijo. O sea, la tasa Tamar, que valía 38 en enero, ayer rendía 22. Exacto. Entonces, el gobierno está, si querés, en la zona donde compra dólares, ancla el tipo de cambio. Ayer valía 1.350, o sea, el dólar vale 150 pesos menos de lo que valía en la previa a la elección, con una inflación acumulada de 15%. O sea, el tipo de cambio real lo estás atrasando. La tasa es negativa contra la inflación, o sea, si hoy la inflación te da 3,1, estás hablando de un ritmo del 40 contra una inflación, contra una tasa que está a la mitad. La expectativa es que la inflación baje, entonces el gobierno necesita, si querés, que la inflación se contenga, para lo cual tiene el ancla cambiaria y de alguna forma este acuerdo, donde frenaste la suba, que de nuevo fue la suba del 20 y pico por ciento, de las cuales la mitad la viste reflejada en marzo, la otra mitad la vas a ver reflejada en abril, Sí. pero venías de una suba de los precios de los combustibles bastante fuerte, como contracara de la normalización del impuesto a los combustibles.
Yo te diría, mientras el central compre dólares, me parece que la señal al carry está y con tasas negativas, el carry se sostiene. Con lo cual no ves una ventana temporal que se vaya. No, bueno, la pregunta es qué es lo que pasa si el se central, qué es lo que pasa si a este tipo de, o sea, hoy a este tipo de cambio el central compra dólares. Bueno, ¿qué es lo que pasa si este tipo de cambio el central no compra dólares? Hoy la banda superior está 20% arriba. O sea, el gobierno podría llevar el tipo de cambio a 1.670 dentro del esquema cambiario, priorizando mantener tasas bajas. Si en algún momento la demanda supera la oferta. O sea, la demanda hoy está corrida porque, de nuevo, si el central compra dólares es casi con un seguro al carry, entonces la tasa en dólares es altísima. ¿Qué Ahora, pasa Marina, después de agosto o septiembre? Esa es la pregunta. Exactamente, y también una primera reflexión, ahora lo sumamos a Nico Dano, es cuán sostenible, cuán consistente es este programa macroeconómico con este tipo de cambio, que es verdad, vos decís, tenés elementos para que, no distorsivos para sostenerlo por lo menos 4 o 5 meses más, digamos, tranquilo, por el afluente de dólares o divisas que vas a tener en este momento estacional. Ahora, ¿qué ves de estructural, digamos, de funcionamiento del programa en sí, digamos? A ver, digo, estás proponiendo un cambio, yo digo, en la estructura económica, política y social de la Argentina, con ganadores y con perdedores. Y la pregunta del millón, para mí, tiene que ver con el acceso al crédito. O sea, si vos tenés horizonte, tenés acceso al crédito, podés empezar a refinanciar los vencimientos a plazos más largos, bueno, tenés un programa económico con ganadores y perdedores, pero la pregunta es si la sociedad lo acompaña. Pregunta del millón, o sea, digo, yo digo, las dos que yo hago, digo, una es, Argentina tiene un prestamista de última instancia de verdad, como lo tuviste el año pasado con Bessent, y la segunda pregunta es si Milei puede ganar en primera vuelta sin un balotaje el año que viene. Digo, si ambas respuestas son afirmativas, bueno, el riesgo país debería descomprimir, Argentina se convertiría en un país normal donde empieza a refinanciar a plazos más largos, pero en el medio, digo, hay sectores que son perdedores, y obviamente, digamos, mientras la economía no termina de traccionar, lo que ves es una caída en los ingresos fiscales y un ajuste mayor del gasto público. Y entonces es como que, de nuevo, ¿cuál es el driver que tiene la economía más allá de los sectores dinámicos que están traccionando, pero que en la estadística pesan poco? Totalmente. Nico, de este pantallazo general, tanto que suma Marina como de la discusión energética de precios relativos a combustible, de tarifas y demás, ¿cuál es el elemento por dónde empezás a analizar la realidad en base a toda esta discusión, digamos? Mira, me gustaría, escuchando lo que se dijo, como una reflexión sobre cómo está el sector, la micro, y cuál es el diseño regulatorio con el que respondés a shocks como este que tenemos, en un contexto en el que ahora, como dijo Marina, afortunadamente, no afortunadamente, por todo lo que se ha hecho y por los recursos que tenemos, somos exportadores netos de petróleo básicamente y de gas. Porque Juanjo comentaba lo del acuerdo de hace 20 años, un acuerdo entre privados, entrando el gobierno. Tenemos ahora esta tregua de YPF. O sea, yo creo que todavía no estamos viendo claramente hacia qué mercado de combustibles y de crudo vamos, que creo que tenemos que ir hacia un mercado competitivo. No un mercado en el que el gobierno o YPF deciden si tal precio está en el export parity o en el import parity, en el que la competencia funciona de tal modo y el gobierno asegura la competencia con la ley de defensa de la competencia y los organismos que están previstos para eso, para que resulten precios competitivos. Yo creo que para eso, un tema creo que ya lo dije, que hay que reflexionar, es que YPF tiene un market share muy grande en el downstream. Para mí sería bueno para YPF, para la industria y para la Argentina, que en el esquema de la YPF que se está imaginando la conducción de YPF, en algún momento venda alguna parte de su downstream y tengamos nuevos actores y tengamos entonces, no tengamos a nadie que tenga más de la mitad del mercado. Eso iba a preguntar si se puede hacer esa reformulación sin una creo, modificación de hecho de que YPF venda alguna de las dos grandes refinerías que tiene. Tendría que vender un paquete quizás con alguna refinería y estaciones de servicio. Y eso significa que los precios se van a ir hacia cualquier lado y que entonces cuando hay una volatilidad como la que tenemos ahora, el gobierno no puede hacer nada. No, el gobierno puede y debe, pero por ejemplo el gobierno tiene el impuesto a los combustibles, que es una suma fija por litro, que nos costó bastantes problemas porque el gobierno anterior no lo ajustó, pero que te permite usar eso como un amortiguador. Y hoy además tenemos la ventaja que este shock, como somos exportadores, al gobierno nacional le da más recursos por derechos de exportación, más recursos por impuesto a las ganancias coparticipables.
Entonces yo creo que hay que empezar a pensar en un mercado, tanto de crudo como de derivados, más competitivo, especialmente en el gasoil, en donde no somos, digamos, somos importadores netos, y evidentemente para importar hay que pagar el import parity. En donde el gobierno pueda usar herramientas, algo usó, por ejemplo, con el tema del bioetanol, muy poquito, las herramientas de la mezcla, de los impuestos, para tratar de amortiguar estos impactos. Estos esquemas en donde supuestamente lo hace YPF por una Lo que pasa es que está compromiso buenísimo, Nico, lo que planteas, pero pregunta ahí. Porque uno dice, bueno, ¿cuán vivo o cuán legítimo está el instrumento? Es decir, el diferimiento impositivo del ICL, que es algo. Cuando el Sí. gobierno de Alberto Fernández lo transforma en una norma, es como que vacía de No, contenido el instrumento. O sea, es que ahí hubo otro objetivo, ahí hubo otro objetivo. Yo lo que te digo es, y después podrías formalizarlo con alguna regla, lo mismo por con el ley, tema. Acá en esta discusión, con pero lo que que hacer vos, ahora, que, se planteó, hubo un actor importante de lo que estamos hablando, que planteó, vamos a aumentar temporalmente retenciones y con eso no, bueno, financiamos un pero eso fondo no, compensador. eso no. Ahora, otro país, Brasil, lo hizo, no sé, las petroleras lo van a judicializar, entiendo, en Brasil, veremos qué Yo pasa. no creo que haya que aumentar impuestos a la producción en este momento porque es una tradición argentina que es, viste, capturar parte, esas reglas, tanto regalías como derechos de exportación, me parece que hay que tratar de mantenerlas estables cuando va para arriba, cuando va para abajo, pero el impuesto a los combustibles, vos podrías hacer una cuenta, hoy todavía no te da tanto margen, y decir, bueno, mientras el crudo esté excepcionalmente, aparte con estas brechas entre el crudo físico y el crudo el spot, digamos, el que compran las refinadoras y el financiero, mientras haya una disrupción, voy a bajar el impuesto a los combustibles y de esa manera voy a La amortiguar. ley lo permite, lo que pasa es que la ley fue modificada por una ley de emergencia que permitió el diferimiento. Ya la ley de impuestos internos que se reformuló en el 2017 permitía bajar el precio hasta un 20%, el de los impuestos de los dos, ICL y IDC, 20% y subirle un 10% para que actúe como amortiguador. Lo que pasa es que ahora tenemos todavía 8 trimestres Claro, que ya venís ya rezagado, venís con lo cual rezagado, venís por lo mal, tanto es el mal momento para hacerlo. pero el impuesto hoy creo que está en 400 pesos, cerca de 400 pesos por litro. Bueno, es un número, 3,57 en es un número. Sí. Entonces, Si Igual lo fuéramos la refleja. hormiga lo podríamos hacer, pero como somos la cigarra, ya Claro, no gastamos claro. todo. Pero fijaste, Exactamente. el último mes no subió. O sea, Sí. ¿Cosa? subió menos. Sí. el último ¿Qué mes se hiciste? dejó congelado. No, no, Pero que me frente parece al que está aumento bien. fijaste las Se dos cosas. postergó la actualización el último mes y se va a seguir postergando en la medida que los precios sigan estando altos. El tema es que también eso es menor recaudación, ¿no? Importante, se está dejando de recaudar del orden de los 2.800 millones de dólares por año por la nueva actualización del impuesto. Lo cual hay que ver. Sabana corta. La sábana corta, siempre es la sábana corta. Pero termino con una cosa. Meter una brecha entre el crudo de exportación y el crudo del mercado local es un desastre. Y te lleva hacia un camino en el que inevitablemente todos quieren exportar y entonces Bueno, los que no tenemos que llenar el exportan, caño. los que no exportan se quejan y dicen, che, ¿por qué a mí me mandás al mercado interno? Siempre termina YPF asumiendo ahí algún rol y pierde plata o deja de ganar lo que ganan otros. Con lo cual, todo esfuerzo, como decía Gustavo al principio, por mantener ese esquema competitivo y usar todas las otras herramientas que puedas para amortiguar el impacto, mientras pienses que esto es transitorio, porque después si se empiezan a instalar precios del petróleo de manera permanente más altos, y bueno, es un precio relativo que tiene que cambiar, y los argentinos también lo tienen que entender. Yo creo que estamos en un momento en donde se puede intentar, no ahora exactamente, pero empezar a mostrar que hay otro camino más competitivo y más sano para lidiar con este tipo de shocks. Está bueno esto que decía Gustavo de la parábola entre la hormiga y la cigarra, la hormiga que se prepara para cuando llegue el invierno estar recontra preparada y la cigarra que vive la vida loca. Yo por eso preguntaba en términos de, porque el aumento de retenciones también es un instrumento legítimo en un país que no lo utiliza como moneda corriente y de hace 20 años que tiene retenciones a montones de sectores productivos. Es una calamidad para todos. Ok. Lo que pasa es que si es la primera vez que lo haces, está menos. Pero ponele que es discutible, hoy ya te genera urticaria la discusión, la verbalización en sí misma de la Pero, posibilidad. Nico, yo quiero rebobinar un poco. Este shock de precios más altos de los hidrocarburos para la Argentina de hoy es muy positivo. Muy positivo. Porque además va a pasar la guerra. Pero
va a quedar un punto de interrogación sobre los diferenciales de precio de comprar un petróleo que no tiene que pasar por ningún estrecho o un gas que no tiene que pasar por ningún estrecho versus otro que va a seguir estando el estrecho ahí. Con lo cual, los hidrocarburos de Argentina salen mejor parados. No será mucha la diferencia, no sabemos cuánto va a durar, pero además nos agarra en un momento que estamos con envión. O sea, Vaca Muerta viene creciendo más del 20% y hay muchas empresas nuevas, internacionales, mirando. Y para todo el sistema, salvo para Rising y para Trafigura, hoy el CFO de todas esas compañías está viendo que está entrando una plata que no la tenía prevista. Por ventas, no por deuda, sino Totalmente. está recaudando más. Disminuye el endeudamiento de esas empresas, porque van a generar caja libre. Exacto, entonces hoy llevamos 40 bolsillo. días de que el CFO están viendo todos los días que entra más plata de la que preveían en un momento que están discutiendo planes de inversiones, que se están discutiendo asociaciones, que se está discutiendo empresas nuevas como Continental que vienen. Entonces, es el momento para no cometer errores regulatorios, porque si vos a una empresa como Continental, que en este momento, o sea, el shale, mucha gente dice que la responsabilidad del desarrollo de la tecnología final del shale fue la OPEP y Arabia Saudita con 5 años con el precio arriba de $100 el barril, que eso le dio oxígeno a esa tecnología que estaba incipiente para poder desarrollarse. Y después, cuando quisieron empezar a bajar los precios porque veían que perdían market share, ya era tarde. La eficiencia que tiene el Entonces, share americano. hoy no puede estamos ser. en un momento que esto le está dando una alegría financiera a todo el sistema. Entonces, no tenemos que cometer errores. Obviamente, cómo manejás el shock en el precio del mercado interno es un temón. A mí me siguen insultando por el decreto de congelamiento después de la PASO del 2019, 566. que duró 15 minutos y que fue un puntito así chiquito de diferencial. El diferencial era el 10%, ¿no? Y que fue un error. No lo pude evitar a ese error, pero se acuerdan. Entonces, hoy, lo peor que podemos hacer, pecado mortal, aumentar las retenciones, aumentar regalías. De loco sería volver a tirarnos un tiro en el pie. Porque además, tanto por retenciones como por regalías, vas a recaudar más. O sea, está bien, con las proporciones que están fijas, y de hecho la norma de retenciones es móvil. O sea que el que la diseñó, nos guste Bueno, o cuando no, ya bajaron- pensó. Y cuando bajaron las del no, Y- el no convencional, todas estas empresas que compraron las áreas que vendió YPF, que las cuentas eran Sí, sí, justita, justitas. recontra Bueno, justa. hoy Campo maduro. están teniendo un envión, ¿viste? Con el precio que está Yo creo, viendo. rescatando un tema que dijo Gustavo, es importantísimo. El caso del crudo, que a partir del año próximo vamos a exportar 500.000 barriles más, 200 en forma inmediata y 500 hacia fines del año, es un commodity. Ya está el mundo acostumbrado a recibir crudo de Argentina, pero para el caso del LNG, esta guerra o este conflicto, que tenemos que construir mercado de un lugar que es remoto en el mundo, es ideal, porque va a empezar una diversificación de proveedores por parte de Europa, que ya empezó, como firmó CFE. CESA con CEFE. Sí. Va a pasar lo mismo con India, con Corea, etcétera. Van a empezar a buscar provisión de países que están alejados de algún potencial conflicto. Por lo tanto, es el momento ideal, más allá de los CFO de las compañías que ven entrar caja en este momento, ¿no? Sabes que el otro día, perdón la autorreferencialidad, pero moderé la presentación del libro de Jorge Zapag, un libro sobre Vaca Muerta, sobre los inicios y demás. Estaba Marcos Bulegroni, que es el CEO de Pan American Energy Group, digamos, y él decía, cuando se firmó el acuerdo entre Southern Energy, que es un consorcio liderado por Pan American, junto con YPF, con Pampa, con Harbour Energy, con Golar, a la conducción de CFE, que es un consorcio alemán, la discusión era, bueno, estás pagando un precio muy alto, ¿por qué Argentina? Porque eso hasta hace 2 meses. A hoy, en este escenario donde el suministro desde Medio Oriente está súper complicado, ese acuerdo con Southern Energy cobra una relevancia y una lectura y una interpretación totalmente distinta. Es, hay que acentuar esa vía porque Argentina está lejos del conflicto bélico, es un país que no tiene este tipo de agendas conflictivas en términos de guerra o no. Entonces, es verdad que hay una oportunidad. Lo que yo no sé es cuán complicado es, tiene que cerrar el Project Finance Southern Energy para financiar la construcción de gasoductos, si no será equity de los socios. O sea, no sé, este escenario te debería ayudar. Si yo te escucho a vos, Gustavo, digo, bueno, este escenario te ayuda a destrabar eso. No sé, Nico, vos ese proyecto lo venís siguiendo bastante, no sé cómo lo estás viendo, digamos. No, con yo este creo que prisma. comparto, digamos, por varios motivos.
este escenario ayuda al suministro y a los proyectos más complejos que no van, que son los de LNG, que no van a un mercado de commodity donde ya sabes que puedes vender. También es cierto que es tan raro lo que está pasando en el mundo y tan incierto que a veces uno tiene temor de que el conflicto se vaya un poco más, que se convierta en una recesión global y en un problema global en donde, más allá de los precios relativos del petróleo y del gas y de los hidrocarburos, haya dificultades económicas más grandes, ¿no? Y problemas con el financiamiento, etcétera. Pero por lo que se ve hasta ahora, yo comparto que esto es un gran impulso, no solamente por los recursos que entran mientras los precios están altos, sino también porque consolidan la idea de tener un proveedor. Y me parece que para las empresas, como decía Gus, que están viniendo, ayuda, por supuesto, siempre y cuando no haya movimientos regulatorios oportunistas que hemos tenido muchos en el pasado y que me parece que ya vimos que no nos ayudan. Y eso no implica que uno diga, entonces me desentiendo como gobierno y que la gente pague cualquier cosa. No, hay que ir encontrando las herramientas adecuadas, mirando la experiencia de otros países. Y por más que no acumulamos, es verdad, siempre hablamos de fondos anticíclicos cuando necesitamos sacar la plata, no cuando hay que ponerla. Pero insisto, en este caso tenemos la ventaja que somos exportadores netos. Y eso significa más recursos fiscales por el lado de otros impuestos. Al gobierno no le sobra nada en materia fiscal, al gobierno nacional. Y ni qué decir a las provincias, por supuesto a Neuquén es la excepción. Pero bueno, si vas a cobrar más por acá, trata de usar eso para mitigar estos aumentos. Hay un tema colateral a nivel global, no estoy hablando solamente de Argentina, que es que hay una competencia también con la combinación de solar, BESS, baterías, ¿no? Es decir, hoy por hoy, no ya por sustentabilidad energética, sino por seguridad energética, países importadores que van a acelerar también la producción de energía eléctrica a partir de fuentes solar más batería, porque saben o se dan cuenta que hoy no tienen riesgos en continuar con una matriz fuertemente dominada por fósiles. Por lo tanto, por otros motivos también va a haber un equilibrio por ese lado, por lo tanto, nosotros también tenemos que mirar ese aspecto y desarrollar todas las fuentes de energía que tenemos para tratar de facturar al máximo posible, para que contribuir a la matriz, no solamente a la energética, sino a la ecuación macroeconómica del país. Totalmente, de hecho está pendiente ahí la presentación de ofertas en Almasadi. La postergaron un tiempito. 3 semanas, sí. 3 semanas, no sé bien por qué, pero tenés esa licitación para instalar baterías. A mí me parece algo interesante que es que, ok, todo esto es la macro arriba. Ahora, cuando alguien tiene que gestionar también este escenario, tiene que tomar decisiones sobre qué parte del costo monómico, del costo real de generación de energía eléctrica, que siempre estacionalmente tiende a ser en invierno un 20, un 25, un 30% más caro que en verano, y este invierno va a ser, si estos precios se sostienen, parecería un poco más alto, puede llegar hasta el 50. ¿Qué parte traslado a tarifas? Y ahí te pregunto, Marina, básicamente, cuando estás viendo el termómetro social, que siempre tarifas, la verdad que cuando tuviste una descomposición tan grande como la de finales del gobierno anterior, es tan problemática la macro, una inflación del 200, 300% del año, que es como, bueno, ya la cuestión tarifaria se licúa y pierde sentido en la agenda pública. Ahora, cuando vos estabilizaste, ya discutir sobre si la tarifa le metes un poco más, un poco menos en invierno, si la gente le da el bolsillo o no, si la opinión pública te acompaña o no, si las encuestas también o no, todo eso empieza a jugar. O sea, ¿cuánto te preocupa esa parte, digamos? A ver, yo lo que te diría es, como dijo Gustavo, el cambio en los precios relativos es abismal y con mucha menos confrontación de la sociedad de lo que a lo mejor no hubiera imaginado. O sea, las tarifas subieron en muchos casos el doble que la inflación, y los precios de los bienes en algunos casos subieron la mitad que la inflación. O sea, fue en la dirección correcta. El ancla terminó siendo el dólar y terminaron siendo las tarifas. Y cuando vos mirás la magnitud en la caída de los subsidios, es mayor, o sea, con aumentos menores, una participación de las tarifas en los presupuestos familiares, que hoy es menor que la que llegó a tener Macri en su momento, la caída en los subsidios es mayor. Totalmente. En gran medida porque tenés una eficiencia en la generación, bueno, las cosas que contaste vos y una caída en el costo. Bueno, lo que estás viendo ahora es esa caída en el costo que te favoreció este cambio en los precios relativos,
te vuelve a meter presión y te vuelve a meter presión en el invierno. Mi lectura es, hay algunas cosas que se hicieron que son, digo, si querés, razonables. Por ejemplo, una es, vos decís, subieron los precios de los combustibles como subieron y tuvieron muy poco, digamos, salió poco en los medios. Sí. En parte tuvo que ver con que los precios subieron todos los días y no fueron anuncios de que alguien coordinaba la suba del precio, como era en su momento YPF subiendo y todo subiendo atrás. Yo me acuerdo haber ido a programas de televisión donde de golpe te decían, che, los combustibles subieron 4%, y vos decís, pero la inflación en el mes subió 6%. O sea, no era la noticia de suben los combustibles, pero era la noticia porque era la noticia. Acá dejó de ser la noticia. Obviamente, de nuevo, si seguís de largo, va a volver a serlo. Y con las tarifas te pasó un poco lo mismo. O sea, todavía, digo, la tolerancia social a los aumentos tarifarios está. Te pasan cosas como te pasó con los colectivos esta semana, donde de golpe frenaste los pagos y de golpe, digo, o sea, te aparece el conflicto. Pero eso más propio parece de la gestión micro que de un problema macro, ¿no? O sea, lo de los colectivos, uno, más allá del subsidio, ¿no? Es como, pareció, por lo menos uno lo miró como periodista, desde afuera, buscando info, era como, che, acá falta gestión, falta liderazgo. Pero bueno, objetivamente las tarifas en su conjunto, una canasta, no estoy poniendo los combustibles, pero una canasta de transporte, la factura, llegaron a pesar en el gobierno anterior 4% de un salario promedio, un ingreso. Sí. Y hoy está cerca del 10%. Si vos mirás la serie para atrás, eso en la convertibilidad eran 15 puntos y durante el gobierno de Macri eran 12, 13 puntos. ¿Digo? Más o menos, digo, de nuevo, si de golpe tu objetivo es puramente fiscal y querés contener la inflación y entonces, nada, digo, no trasladás la factura de invierno, digamos, con los mayores costos. Bueno, digo, tenés un equilibrio entre lo fiscal, donde, como dijo recién Nico, no te sobra nada, digo, de hecho tenés una caída de los recursos, y la necesidad de moderar la dinámica de precios si tu ancla es cambiaria, porque si vos los precios siguen de largo, en algún momento, digamos, tu atraso cambiario va a terminar sacando del juego a muchos jugadores. O sea, es una frazada bien corta, que la verdad que hasta ahora el gobierno, digo, la está manejando con mucho más pragmatismo que el que muestra en el discurso, si querés. Digo, va y viene, digo, corrige los errores, y no tiene una visión donde piso los precios y nada, y tengo margen fiscal o del otro lado. Pero ahora sí, no, si puedo agregar algo complementario a lo que dice Marina, que comparto, y me parece que ese fine tuning del gobierno está bien en el marco en el que en una sucesión de cosas va ordenando todo el tema de el mercado eléctrico, el mercado de gas, la dispersión que teníamos tarifaria, ¿no? en las distribuidoras. Y hay un dato favorable también, que es que hacia adelante en el mercado eléctrico, más allá de este invierno, bueno, Gus hablaba de la expansión de la obra que está en curso, que ya va a hacer que el gas importado por ahí el invierno siguiente ya sea o cero o muy bajito. O sea que este shock que por ahí te va a pegar en algo mínimo de la oferta de gas y en el gasoil es menor y va disminuyendo. Y con el diseño actual del mercado eléctrico, que ya está dividido, ¿no? Y vos vas a ir se te van a ir yendo los contratos del plan gas. Entonces probablemente vas en el mediano plazo a que toda esta expansión de Vaca Muerta significa estructuralmente un costo de la energía eléctrica más bajo en dólares. Después está la cuestión del tipo de cambio, dejémoslo a un costado. Más bajo, no más alto. No es que si vos vas más despacio ahora para tratar de amortiguar este shock en el invierno, te quedás muy abajo respecto a un objetivo que está allá y que incluso va para arriba. No, es un objetivo que probablemente vaya para abajo. Entonces a mí me parece que eso le da ciertos grados de libertad al gobierno, con el margen fiscal que pueda, para ir administrando esa convergencia que espero, insisto, que sea hacia un costo estructural de la energía más bajo en Argentina y que entonces la ventaja de tener recursos no sea solamente vamos a exportar más, va a haber más dólares, vamos a tener estructuralmente y por cuestiones de fondo, no de intervención gubernamental, un costo energético competitivo para los hogares, para el transporte, para las empresas. Lo que pasa es que ahí, perdón, usted va a decir algo. No, yo quería, cuando vas al detalle de las cosas para ver realmente dónde estamos parados hoy versus nuestra historia. Luz, electricidad. Perdón. Me acordé de Juanjo, que siempre me corregía cuando decía luz, me dice con la luz no se sube el agua al tanque, se sube con electricidad, ¿no? Electricidad y correcto. gas, ¿no? Sí. Me confundí porque lo miré a él y me acordaba de lo de la luz.
Electricidad y gas son 6 tarifas distintas. Generación, transporte, distribución en electricidad. Boca de pozo, transporte, distribución. Las 4 que no son precio, sino que son tarifa, transporte y distribución de ambas, hoy están corregidas. Están corregidas, no se les debe nada Actualizadas y se mensualmente. actualizan mensualmente por Mensualmente. inflación. No es menor, porque todas esas discusiones, ¿te acordás que teníamos de las cuotas con la distribuidora de gas, que se le debía 24 meses, ya no está y ya llevamos bastantes semestres con eso corregido? Lo que decía Nico Gadano, gas en boca de pozo, ahora tenemos un grano que son los 500 millones de dólares que vamos a tener Importar. o más de importar. Pero a partir del año que viene ya no lo tenemos. Y todo el resto, que hoy es plan gas, si para algún lado va a tener presión, es más para abajo que para arriba. Ahora, hay una cuestión, digamos, En el futuro, te digo, no este año. Y, 28. y generación de energía eléctrica, bueno, yo creo que este invierno el Estado va a tener que afrontar a ese sobrecosto. No veo manera, ni sería conveniente, ni aconsejable tratar de pasar a factura eso. La factura, a mi juicio, tiene que ser una factura plana todo el año y pagar el invierno durante el verano o viceversa. pero ¿qué haces con el costo del GNL, estos costos adicionales de 500 millones de dólares Y que esto, como viene siendo hasta ahora, lo va a tener que cubrir en ARSA y ASA el gobierno. el gobierno lo que está pensando es que técnicamente, o si uno mira en un mercado que funcione bien, normal, ese costo debería ser 50%, 40, 60 generación y una parte importante va para industria. Entonces yo la pregunta que hago es, ¿cuánto el gobierno, cuánto le va a trasladar a la industria de ese costo de gas? Porque si fuese, la demanda prioritaria se lleva el gas que está en sistema y la industria tiene Lo que te salir a digo contratar es gas de GNL. la Son parte, 45 la días, parte del 60. león, Sí. de eso se lo lleva el consumo residencial de calefacción de gas. No, creo que está abajo del 5% anualizado, el GNL no representa y el gobierno lo quiere calzar contra la Analizado. industria. No, yo te decía, yo no les, seguro que no subiría la tarifa residencial de gas durante los meses de invierno. Ok. Ok, Ok, no. para Yo estoy reflejar en esto. desacuerdo, quiero aclarar, porque Sí, esta es una ok. mesa abierta, porque eso va en contra de la eficiencia energética. O sea, nosotros tenemos que dar, las señales de precios son muy importantes para el que demanda la energía. Cuando tengo más demanda energética, yo tengo que reflejar los reales costos de energía. Estoy en desacuerdo con las tarifas planas, una posición de principio particularmente. Pero quiero agregar un dato de la realidad. Hoy, una empresa YPF, Luz, ofrece al mercado residencial, a los barrios grandes, generación a $56 el megawatt hora. Sí. El año pasado el promedio de la oferta local fue 74,6. Tenés que negociar luego con Edenor o con Edesur el peaje para la distribución, pero te ponen en la punta de tu domicilio a $56. O sea, Eso en el mercado spot, hoy. en el mercado de un año. Del año, Un ok, año, 2 bien. años, 3 años. Porque sube tienen un gas poco, barato para generarla. porque cada vez tiene gas y tiene electricidad por renovables cada vez más barata. Por lo tanto, este es un mercado que va, ahí comparto con lo que decía él, tanto en gas como en electricidad, hacia la baja. En Ahí- gas todavía tenemos que esperar la salida del plan gas, que va a ser en el 28, todavía faltan un par de años para salir de la subasta que se hizo oportunamente, pero en electricidad está ocurriendo ya. Perdón. No, solo iba a decir que los de YPF no ayudaron mucho a la confusión porque le pusieron YPF Luz. Sí, sí, no, obviamente. A la confusión Ah, ahí. bien, o sea, bien. no. Es una sociedad con Eh, sí, ¿no? No, lo que iba a decir es, efectivamente, con el traslado, si se adjudica a la licitación esta de la importación del LNG, y bueno, va a ser justo, va a haber precios de ese LNG altos Ahí no sé respecto qué a los pagar. del año pasado, pero también van a ser, siempre está la alternativa del diésel, del gasoil, tanto en las usinas como para algunas compañías también por ahí. Entonces, es cierto que va a ser alto, pero por ahí va a ser mejor o menos alto que alternativas que pueda haber. Después comparto que ese pico, con esa incidencia, bueno, el gobierno tiene herramientas para tratar de no generar en un año complicado impactos excesivos y apuntar hacia la baja estructural en el costo de la energía. Ahí les pido una opinión, porque no pensaba hacer un hincapié sobre esto, pero me parece que está bueno ver que, porque todos han estado en esa posición de tomar decisiones. Vos tenés la decisión del gobierno de que en lugar de que NARSA sea quien importe el trazo grueso de los cargamentos de GNL, gas natural licuado,
sea un agregador privado que se encargue de importarlos y de revenderlos a un generador, a una distribuidora, a un gran usuario industrial, a quien sea, digamos. Y que eso por primera vez en 18 años sea una empresa privada y no sea en ARSA. Ahora, justo tuviste el timing, lamentablemente, que lo haces en medio de la guerra en Medio Oriente, precios más altos, cuestiones de que no sabes cuánto cargamento físico va a haber en el mercado, y sobre todo el riesgo asociado de que tenés que comprar un cargamento a un precio alto y lo tenés que revender por ahí 3 meses después cuando la guerra por ahí ya no sea tal, el precio bajó, vos te podés cubrir, podés contratar un servicio de cobertura, podés hedgearse, pero es complejo. ¿Qué hace Gustavo? Esta semana fue la licitación, una licitación súper competitiva entre Trafigura y Naturgy, dos jugadores importantes a nivel global. 4 centavos de dólar de diferencia entre uno y otro, 4,91 Trafigura, 4,95 Naturgy. Hoy se metieron las ofertas para hacer el desempate, veremos cómo sale eso. Pero sobre todo, el gobierno tiene que tomar, el funcionario tiene que tomar la decisión de decir, bueno, adjudico una prima que será de 4, no sé, 70, para decir algo. En un momento de decepción, o sea, ¿te animás? ¿El funcionario se anima, no se anima? ¿Qué piensa legales? ¿Cómo funciona esa dinámica interna cuando tenés que pedir un dictamen al área de legales del Ministerio de Economía, de Presidencia de la Nación, de Procuración? Es una prima que la verdad que mi opinión es que es recontra competitiva en función del escenario que tenés hoy. Ahora, no sé cómo funciona hacia adentro del Estado esa discusión. Depende de cuántas causas tengas, de cuántas te hayan denunciado, porque como acá la denuncia, viste, Es fácil. no se le niega a nadie de cualquier cosa, el funcionario va a atenerse al reglamento y no va a hacer nada que le dé pie a cualquiera a decir que lo hizo por un motivo doloso. Pero yo lo que te digo, Nico, en el fondo, para mí, este es un no problema. Nosotros hemos importado miles de millones de LNG. La obra de TGS no hay ninguna duda que va a estar lista para Para el año que viene. el invierno que viene. Con lo cual, es el último año y no vamos a importar más LNG. Y vamos a convertirnos en exportadores de LNG. Ya veremos qué se hace con esas barcazas, si por temas de seguridad, de flexibilidad, sigue pagando el alquiler, La regasificadora de Escobar. la decís vos. regasificadora, si se sigue pagando el alquiler todo el año para tenerla como un pulmón o no. Yo creo que no sería económico hacerlo. Entonces, para mí es un no problema. Yo creo que es un problema menor, pero bueno, es de la coyuntura y efectivamente coincidió un proceso que comparto, que es ir sacándole tareas a Enarsa para las cuales no tiene razón de ser. Creo que si le empezás a sacar tareas a Enarsa, un día te vas a dar cuenta que Enarsa no tiene razón de ser en general. Bueno, está sujeta a privatización en ARSA por ley. Sí, base. creo que más bien va a ser sujeta a Desintegración. cierre, si querés. ¿Qué porque activos ¿qué tiene activos? Enarsa? ¿Qué activos de Sí, valor? ¿Qué tuvo cuando se creó en Arsa? ¿Qué activos tuvo en el 2004 Centrales cuando se creó? centrales de electricidad que vendimos. En algún momento tuvo todo el dominio del offshore, un disparate, por suerte la ley de 2014 lo sacó. Correcto. Pero digamos, yo creo que ese camino está bien. Ahora, este diseño es el que armaron para este proyecto, es transitorio, porque en el futuro el abastecimiento de gas va a estar en cabeza de las distribuidoras que tienen que asegurar el ininterrumpible. Incluso si quisieran importar en el invierno es un problema de las distribuidoras. Las centrales harán lo mismo porque van a pasar a comprar su combustible, ya estamos en proceso, y las industrias harán lo suyo. Entonces esto es algo muy coyuntural. Yo creo que es un rol raro, mete muchos riesgos a ese proveedor. Y vos decías el funcionario. Hemos tenido casos, Juanjo los debe conocer mejor que yo, en que este esquema raro de traer los barcos, como no tenés storage, no tenés nada, ¿qué pasa si por suerte tenemos un invierno cálido? Y entonces empezás a traer barcos. Para producción. Sí, pero ¿quién va a parar producción con No, unos privados? Hoy venden los barcos. Sí, pero Claro. ahora no podés porque está a un precio alto. entonces Pero tenés que- digo, ¿qué le pasa a uno de estos adjudicatarios? ¿Mm? Suponete que gana uno de estos dos. Se Y ha después parado, trae el gas y no lo puedes vender. se ha parado. Y el tipo va a decir, pero ¿y yo qué hago? Y no sé. Y los productores van a decir, no, yo no voy a parar la Bueno, producción. en el modelo actual, ese riesgo es del Lo corre el agregador. privado, Lo exacto. corre el privado, lo ganará Naturgy, lo Yo correrá creo Naturgy, que lo se ganará va. Para mí, yo personalmente, si vos me preguntás a mí, ya estando en abril, lo veo como complejo ese proceso. Creo que no lo decide el productor, parar o no parar producción, lo decide el administrador, en este caso Camesa, qué gas tomo, qué gas no tomo. O sea,
hay que completar la privatización o la normalización del mercado, devolviéndole a Gamesa el rol que tuvo originalmente. Como se está ahora eliminando en Arsa, devolverle a Gamesa el rol de el administrador del despacho y no un comercializador. Lo que pasa es que te Pero, pregunto, conclusión, último invierno, si lo hacen ARSA, Sí. que lo hagan ARSA. lo que pasa es que ahí te pregunto, Juanjo, porque está bueno lo que planteás. Porque uno ve hidrocarburos, lo decía en la mesa, tenés construcción del Vaca Muerta del Sur, el Vemos, infraestructura de transporte para exportar petróleo, el año que viene 500.000 barriles, en algún momento de 2027, si es que está el flujo de inversión en el upstream para acompañar esa o aprovechar esa capacidad de transporte. Tenés la ampliación de la iniciativa privada, la IP de TGS, para ampliar el gasoducto hoy Perito Moreno. O sea, tenés infraestructura, fuimos como país capaces de ampliar eso. Ahora, en electricidad, no pudiste ampliar sistema de transporte de alta tensión, todavía no está en la calle, ni siquiera se conocen los pliegos de la ampliación de alta tensión, y tampoco pudiste lograr un mercado, que es complejísimo de hacer, no digo que sea fácil, es muy complejo, para que el privado tome la decisión de construir o invertir en nuevas centrales de térmicas. O sea, Gamesa está trabajando en una licitación para contratar un servicio de reserva de confiabilidad, creo que ese es el nombre que le están trabajando, dicen 3 meses, 4 meses, probablemente lleve un tiempito más. O sea, ¿qué haces ahí? Porque en hidrocarburos parecería que tenés un mapa. Después hay que ver si llegás a Brasil, si podés integrar o no, no sé, más complejo. Pero en electricidad parecería todavía que en infraestructura no pudimos resolver eso. Paso a paso, va camino, se ha resuelto lo más inmediato y que podía generar una mayor contribución al país. La electricidad todavía es para una demanda interna, es satisfacer la demanda especialmente de aquellas provincias que no están malladas, que tienen solamente una línea de alta tensión. La Patagonia, de hecho, dos obras que siguen, o una obra que sigue haciéndose, que es sobre el río Santa Cruz, una represa, cuando esté hecha, 2028 en principio, según el último acuerdo con los chinos, no va a tener forma de transportar la electricidad. Entonces, esto es la etapa Pero ¿sabes que por qué viene te lo ahora. Y pregunto? Gamesa Porque, ya lo tiene en carpeta para sacar su licitación. claro, pero cuando, te Por digo el esto, ENRE. corre por mi cuenta, digamos, cuando uno ve por qué no se pudo avanzar en estos 2 años, por ahí hay una visión sobreideologizada de la primera gestión del área energética del gobierno de Javier Milei, que está en cabeza de Eduardo Rodríguez Chirilo, decir, y de algunos funcionarios del gobierno, por ahí identifico al ministro de Modernización Federico Sturzenegger en esa línea, de decir, no, estoy en contra de que Camesa cree un fondo fideicomiso que recaude con un estampillado a la demanda, que es lo que planteó la actual conducción del área energética del gobierno, en cabeza de María Tetamanti. Es decir, creamos una tarifa de estampillado donde peguen un 1 o 2% de la tarifa, de la factura que pagamos todos, con esa plata que se recaude, para que lo entienda cualquiera, que se recaude plata 6 meses, un año, y ahí lanzás la construcción de una línea de alta tensión como AMBA 1. Esa idea, que para mí es una idea bastante pragmática, se discontinuó porque el gobierno dijo, no, vamos a un esquema más puro de mercado, que está bien, buenísimo. ya Lo que está pasa hecho. que ahí me parece que uno dice crudo, gas, electricidad. Hay cuestiones de los productos que hacen que la regulación de esos tres mercados, de esos tres transportes, sea necesariamente más distinta, más compleja. En el crudo, que es un commodity que hasta lo podemos ver por camión de última, la regulación es más fácil para los privados. Por eso vos también ahí tuviste la oportunidad de, en un contexto de muchas oportunidades, que rápidamente los privados resuelvan. En gas, más o menos, tenés un sistema de transporte general en donde, y por eso era cómo hacemos, si haces un gasoducto dedicado, no, quién es el concesionario. Ahora, ya en electricidad, y yo no soy ingeniero, pero me doy cuenta, es mucho más complejo y requiere una regulación central el diseño de un sistema de transporte. Entonces, no podés tratar desde el punto de vista regulatorio de la misma manera una cosa a la otra, y yo estoy de acuerdo con vos en que no habría que tener ningún prejuicio ideológico y usar las herramientas a mano más confiables para la inversión privada, aunque sea en una transición, que en muchos casos tiene nombre y es Gamesa, para avanzar porque si no, bueno, la economía despega, la demanda despega y tenés problemas. Y además tenés, y te lo dicen todos los renovables, muchas oportunidades de inversión en generación que no se materializan porque no hay transporte. Totalmente, totalmente. Gustavo, para ir cerrando. Yo con el sabor que me quedo es un poco raro, porque para mí lo que está pasando con los hidrocarburos en Argentina, Sí. lo que está pasando con los hidrocarburos que viene pasando desde hace más de una década, es maravilloso.
En un país donde somos capaces de romper todo el tiempo, ha habido una construcción constante, continua, con un montón de participantes argentinos, internacionales, empresas grandes, medianas, chicas, gobierno que por lo menos no lo rompen todo. Es maravilloso y es súper positivo para el país, para la sociedad. Y puede contribuir a tener la posibilidad de arreglar problemas que tenemos muy grandes. A eso que venía bien, ahora tienen un gran anabólico Sí. que puede durar semanas. O puede durar meses. Pero Sí. probablemente ese gran anabólico dure meses, pero después un pequeño anabólico quede, porque después de lo que ha pasado, ya unos dólares más va a valer el petróleo, no sé cuántos, 3, 4, 5 de lo que iba a valer antes, y el gas argentino tiene una percepción de ventaja muy positivo. Con lo cual eso, en este marco, va a hacer que se potencie el desarrollo. Yo creo que antes o después de esto, las perspectivas de los hidrocarburos en Argentina aún mejoraron aún más. Entonces, permitámonos disfrutar un poco esto. No, a ver, Gustavo, o sea, sin duda que eso es así. Y es más, si uno mira si uno mira los proyectos donde Argentina puede, en los últimos 25 años como sociedad, como país, podemos decir, che, acá hay cierta cuota de orgullo, porque ibas con una tendencia totalmente declinante, totalmente destructiva, de destrucción de valor, de descomposición, y no sé cómo pudiste edificar a lo largo de 13, 14 años un desarrollo vaca muerta que hoy es una plataforma totalmente en expansión y ojalá en edad temprana de desarrollo, tiene que ver hasta como con la espiritualidad de un país que está recontra golpeada. O sea, Eso digo. lo que pasa es que bueno, uno trata de correrse el lugar medio autocelebratorio porque si no parece que todo está dado y hay una inercia ahí, entonces uno le hace una prueba ácida de decir, bueno, che, ¿hasta dónde vamos? ¿Vamos en tercera, vamos en cuarta, vamos en quinta? Para entender, pero bueno, ¿vas a decir algo o no? No, 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 simplemente Sí. reforzando lo que dice Gustavo, lo que no tenemos que hacer es volver a cometer errores que cometimos en el pasado, no tropezar con la misma piedra, no resolver la coyuntura con algo que cambia la estructura, es decir, tratar de persistir en el camino de respetar la legalidad, la seguridad jurídica y que el mercado lentamente va ordenando el sistema. ¿Sabes qué? Quiero cerrar con Marina, porque primero agradecerte, Marina, que hayas venido. La verdad que siempre que vengas es un placer y estás siempre recontra invitada. Pero el domingo leí en La Nación una columna de Juan Carlos de Pablo, y esto quizás te lo digo, pero esto, Gustavo, mira, para setear cuál es la correcta lectura. Había una lectura de Juan Carlos de Pablo en estas columnas que arma él dialogando con algún economista ya fallecido, y él decía, bueno, la Argentina puede tener la enfermedad holandesa porque acumulación de divisas. Yo digo, bueno, yo lo leo y te digo, que si lo digo que quede grabado. A mí me parece que esa lectura es totalmente incorrecta. Por un país que no crece su caudal de exportaciones hace 15 años en términos reales, creer que porque metiste 4 o 5 goles en un partido, o que vas a ir a exportar 1 millón, o producir 1 millón de barriles, o 1.200.000, o 1.500.000, cuando vos mirás el PBI de la exportación per cápita, no sé si te va a alcanzar para tener la enfermedad holandesa. Y sin embargo, en clave de lectura, hay tipos muy respetados, muy formados intelectualmente y con mucha experiencia, muchos años de formación y demás, que el mensaje que te están mirando es, che, ojo que acá podemos tener un problema de apreciación del dólar porque tenemos un... Y yo digo, no sé dónde, yo creo que no. O sea, pero ¿cómo lo lees eso, digamos? Yo creo que va a depender directamente de cómo maneje la Argentina este recurso y este envión que tiene Vaca Muerta. Noruega resolvió el problema. O sea, Chile resolvió el problema con el cobre. O sea, los fondos anticíclicos son parte de... El punto es que es ¿para qué necesitas esto? O sea, hoy la política económica está usando como ancla el tipo de cambio. Podemos estar a favor o en contra, digamos, este nivel de tipo de cambio te acelera la destrucción en un proceso si querés, de creación destructiva, te acelera la destrucción y te abre un signo de pregunta sobre la gobernabilidad y sobre el horizonte. Si no, digo, el riesgo país sería más barato y el programa financiero estaría resuelto. O sea, hoy hay una discusión en el fondo. Entonces, hay una oportunidad enorme detrás de esto. De sentarte, digamos, y decir, es la enfermedad holandesa y entonces como tenemos un flujo de dólares, automáticamente se va a trazar el tipo de cambio. Y me parece que no. Ahora, lo que sí es cierto es que con las reglas del juego que estableciste, en gran medida como contracara del prontuario argentino, bueno, digo, la pregunta es, ¿qué capacidad te da esto para generar un proceso de aceleración? Digo, porque si no, lo que tenés del otro lado es
un esquema donde yo digo, Argentina no puede ser Perú o Paraguay, digo, porque es un país federal, porque es un país que tiene una estructura de bienes públicos que funciona mal, pero que existe. Entonces digo, hay un equilibrio, digamos, entre, bueno, ¿qué Estado querés y cómo lo financiás? Entonces, si vos lo que tenés es a los sectores nuevos, a los sectores dinámicos, digo, le ponés ventajas comparativas con un esquema tributario, o sea, todo lo que implicó el RIGI, que te acelera el proceso en un contexto donde las señales de afuera vienen y eso va a estar. Bueno, digo, ¿cómo balanceás? Ni siquiera te lo digo desde el punto de vista, digamos, ideológico, te lo digo desde el punto de vista pragmático, desde la política. O sea, ¿cómo haces para extender el horizonte cuando lo que estás prometiendo es, de nuevo, es una cruzada, digo, para llegar a un lugar que va a estar buenísimo, pero en el medio estás, digo, por eso digo, yo digo, por ahora no hablaría, a ver, te lo pongo al revés, digo, el kirchnerismo, digo, tuvo un envión. Yo me acuerdo una vez que presenté un gráfico de la soja, digo, cuando estabas en LAM, y me acuerdo que puse el gráfico de la soja para mostrar, digamos, lo que había sido el flujo de dólares que tuvo el kirchnerismo, y Gustavo se paró al lado del gráfico y dijo, encima tuvieron la suerte de que no fue de una vez, no fue un shock, fue en cuotas, es como que te dan... Se lo podían ir gastando en y te la cuotas. fumaste toda, o sea, va a depender de qué es lo que hagas, te da una posibilidad enorme. Totalmente. Estaría mil preguntas, Marina, porque me acuerdo de algún Dínamo que hicimos hace algún tiempo atrás, que era discusión sobre hasta dónde vos podés crecer sin un tipo de cambio real competitivo. La Argentina tuvo un proceso de crecimiento post salida de convertibilidad hasta 2006, 2007, donde tuviste un tipo de cambio que era recontra competitivo en ese plano y pudiste crear un proyecto que después se agotó por decisiones que tomó los gobiernos kirchneristas, pero había una consistencia ahí con este escenario totalmente distinto en ese plano. No sé si es una reflexión bien final. distinto, no, yo lo que diría es, el kirchnerismo forzó todo, o sea, forzó la política fiscal, digo, pasaste del superávit a déficit, forzó la política de ingresos, o sea, aceleró la distribución del ingreso como mecanismo para, digo, forzar el consumo de corto plazo, y tuvo una política monetaria, y acá hago un poco de hincapié, que fue sistemáticamente la tasa de interés la mitad que la inflación, durante mucho tiempo. Digo, mientras Brasil tenía el doble que la inflación, Argentina tenía la mitad que la inflación. Exactamente. Bueno, al cabo de 20 y pico de años, digo, el real valía 4 reales un dólar en 2002, 5 y pico. Bueno, y el peso argentino, que también valía 4 pesos un dólar en 2002. 2003, sí. Sí, bueno, vale, digo, 1.350. Y estamos discutiendo si está Entonces, lo atrasado que y digo el es, consenso no, mayoritario pero la es que está pregunta de nuevo, atrasado. ¿cuál es la construcción del ancla? Porque digo, en política económica siempre tenés, digo, trade-off y siempre tenés objetivos. O sea, yo entiendo la legalidad, los objetivos de dar las reglas del juego, pero la transición de un modelo a otro, digo, te genera rispideces, porque claramente hay sectores perdedores. Y es una democracia, o sea, al final tenés que votar. Y el problema de Argentina fue siempre la continuidad. Entonces, digo, para mí el objetivo principal es cómo Argentina puede pensar una transición, así como lo lograste en Vaca Muerta, digo, donde finalmente terminó siendo por distintos motivos una política de Estado, en parte por la función de producción que tenía, digo, que fue distinta. Bueno, ¿cómo haces por lo menos para que las campañas electorales no se hagan repudiando la deuda que contrajo el anterior? Totalmente. Señores, vamos a dejar acá. Sí, señora, vamos a dejar acá. La verdad que es un placer poder escuchar a estas 4 personas. O sea, yo creo que en el fondo aprendo, pero un montón. O sea, y más allá de disfrutarlo, es una cuestión de aprendizaje y más cuando se dan los debates o las charlas o las conversaciones entre cada uno. Bueno, lo dicho, estamos en un estudio nuevo, vamos a hacer más cosas audiovisuales seguramente, no tantas, pero algunas cosas vamos a hacer. Estén atentos a las redes porque vamos a estar comunicando en breve qué espacio de debate nuevo armamos. Y como siempre, un placer. Sigan las redes de Dínamo, de Econojournal y estamos hablando en cualquier momento. Chau, chau.